Mi nombre es Mariano Memoli, soy ex jefe de la base Giovanni, hoy llamada Carlini. Fui jefe de esa base durante 1990 y durante 1991. Fui director nacional del Antártico entre el año 2003 y el año 2016. Fui vicepresidente del Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales. Soy de profesión médico, especialista en hemoterapia e inmunología y actualmente docente de la Universidad de Lanús y trabajo también en mi profesión. El Instituto Antártico Argentino es el brazo científico de nuestro país para todo lo que sea la actividad antártica. Ha sido un pionero entre pioneros, dado que fue fundado en abril de 1951 y que es la primera institución científica del mundo dedicada exclusivamente a la ciencia antártica, antes del Comité Científico para las Investigaciones Antárticas, conocido como SCAR, que hoy trabaja muy fuerte en la toma de decisión política en el sistema del Tratado Antártico. Este instituto marcó también cuál era la prioridad de Argentina, ya en una época donde se consolidó la presencia argentina en la Antártida. Si bien el perito Francisco Pascasio Moreno indica que la gestión de Argentina en Antártida era a través de la ciencia, al fundar la base Orcadas como dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería en 1904, para conocer los fenómenos meteorológicos, los fenómenos geomagnéticos de la Tierra. Ahí recién empezábamos a conocer la Antártida, pero el Instituto Antártico Argentino le dio una institucionalidad, le dio un orden, le dio una mayor visualización a la ciencia y le permitió contar con científicos que se dediquen exclusivamente a la actividad antártica. Todos los productos y todos los trabajos científicos del instituto han sido de altísimo nivel. Es por hoy que es un orgullo que la Argentina tenga una institución que inclusive es más antigua que el CONICET. Y es algo que está poco visualizado y que es uno de los ejes, tal vez el central, para la soberanía argentina sobre la Antártida, dado que es una institución civil, es una institución dependiente del Poder Ejecutivo Nacional y que siempre se mantuvo con una altísima capacidad de gestión científica y de producción científica y datos técnicos que han sido de importantísimo valor para la decisión política de nuestro país en la Antártida. Uno de los logros más importantes es la continuidad de una política de Estado, que la política de Estado no se interrumpa, que la Argentina siempre tenga un nivel creciente en la actividad antártica. Eso por un lado. Por otro lado, aumentar la capacidad científica que tenía el Instituto Antártico. Yo era director nacional del Antártico, o sea que tenía el Instituto Antártico en mi cargo. Haber generado más planta para los científicos que trabajan en el Instituto Antártico, haber aumentado la capacidad científica instalada a través de instalaciones en la Antártida para que mejorara la actividad científica en el terreno, que esto era una de las cosas que nos debíamos y que todavía nos debemos, porque también uno podría hablar de las cosas que le faltaron, no solo de los principales logros que uno ha tenido. Lo otro importante, que considero de muchísima importancia, es que incrementamos mucho la presencia de investigadores en foros internacionales.
porque también hay que difundir la actividad que hace la Argentina en la Antártida. Pero eso no es por generación espontánea, ni por decir lo maravillosos que somos y tener una política endogámica. Nosotros lo que tenemos que es abrirnos al mundo. Y generamos una altísima cantidad de trabajos con otros países, básicamente con foco en lo latinoamericano. Para nosotros la prioridad era Latinoamérica y gestionar trabajos conjuntos con Latinoamérica, mientras que se mantenían con otros países, sobre todo de la Unión Europea, había con Australia, había con Israel, había con la Federación Rusa, en fin, con Japón había bastantes trabajos de cooperación, y eso que los científicos, era importante que los científicos viajaran a presentar sus logros y la actividad antártica argentina en el resto del mundo. Otro de los aspectos donde la Argentina es muy sólida, que es la cultura. Generamos un proyecto cultural en serio, que se trabajara con el mismo rigor que los científicos, que fueran elegidos entre pares, y aquellos que presentaban un proyecto para hacer, lo hacían en la Antártida. Esto creció, internacionalmente fue muy fuerte, venían gente de otros países, hablo de países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemania, Federación Rusa, Canadá, venían a trabajar con Argentina en proyectos de arte y cultura para mostrar al mundo. Fue una exposición surpolar, que recorrió todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo, y se mostró el arte argentino en la Antártida y cómo nosotros somos abiertos al mundo y tenemos una capacidad de producir arte increíble. Eso también es generar soberanía, eso también es generar una idea de cuál es la cultura argentina y que influye en el resto del mundo y que no el resto del mundo influye en la Argentina. Cuando hablamos de Malvinas, hablamos de Malvinas, Georgia, Sándwich del Sur y los espacios marinos circundantes. Cuando hablamos de Antártida, hablamos de un continente, del sector antártico argentino y los mares subantárticos que le corresponden a la Argentina por la ampliación de la plataforma continental. Estamos hablando de una superficie que es superior a la suma de Uruguay, Argentina y Chile. Estamos hablando de matriz energética, hablamos de matriz alimentaria, hablamos de recursos naturales como el agua, hablamos de la formación de climas y hablamos también de geopolítica. ¿Qué importancia tiene para la Argentina tener un sector antártico de 4,5 millones de kilómetros, incluyendo los mares? Bueno, es algo central. Hoy todos los países tienen intereses. Tan importante es la controversia que se ha generado sobre las islas del Atlántico Sur y la Antártida, que cuando se funda la base argentina Orcadas en 1904, genera un gran problema para los británicos, porque los británicos hablan de la continuidad de Malvinas sobre la Antártida. Esto lo han planteado en numerosas oportunidades. Por otra parte, es la primera base en el mundo que es permanente y hay una ocupación permanente de la Antártida en la Argentina. Entre 1946 y 1959, Argentina comienza una gran expansión sobre la Antártida basado en el conocimiento científico y no en una ocupación militar. La ocupación militar habla de enclaves coloniales, la ocupación científica habla de la ocupación civil, una ocupación
pacífica y que da derechos sobre el territorio donde uno está asentado. Por eso es tan importante la ciencia desde los orígenes de la Argentina, es tan importante las bases antárticas argentinas que fueron previas a la ratificación y a la entrada en vigor del Tratado Antártico, y rescatar todos los puntos argentinos que se hicieron hasta la firma del Tratado Antártico, porque esos son los pergaminos que tiene Argentina para la Antártida. Y son pergaminos basados en la ciencia. Muchas veces dicen que se manipuló la ciencia para el objetivo de la soberanía argentina para nuestro sector, lo cual no se manipuló, se utilizó correctamente. Ahora, si esto molesta porque Argentina lo ha utilizado correctamente y molesta porque sustenta una posición que otros quieren que no se sustente, es un éxito de la política antártica argentina, que en todo momento hay que leer lo que escribió la Comisión Nacional del Antártico en 1946, en un documento que figura cómo se planificó la política nacional antártica. Hablan de apegarnos al derecho internacional y respetar la investigación científica como un eje, pero con una gran difusión internacional para que los demás reconozcan este derecho. Por otra parte, se genera un concepto de Antártida Sudamericana al juntarnos con Chile, resolver pacíficamente nuestras diferencias, lograr que el Congreso de Venezuela en 1947 reconozca parte de la soberanía argentina en la Antártida y que la Antártida Sudamericana fuera incluida en el TIAR. Ese tratado que no sirvió para nada, que quedó puesto en evidencia cuáles eran los objetivos en 1982, bueno, pero también sirvió para que Estados Unidos y todos los países firmantes del TIAR reconocieran la Antártida Sudamericana como parte de Sudamérica y no parte de una colonia europea. Es un punto que a veces no se trabaja bien. Es una continuidad, es lo que nos corresponde, es parte de la provincia de Tierra del Fuego, aunque a veces no lo veamos como esto, y forma parte de un territorio constitucionalmente nuestro. Los principales puntos del Tratado Antártico son aquellos que tienen que ver con un territorio desmilitarizado para poner fin a la Guerra Fría y a las explosiones nucleares que venían haciendo potencias europeas en el sur, en el hemisferio sur. Por eso se crea un tratado donde puede haber militares, pero que apoyan la actividad científica a través de la logística. La actividad científica se constituye como un hecho esencial para aquellos países que quieran trabajar en la Antártida. Se acuerda no acordar sobre las soberanías, en donde en el artículo 4 dice que nada de lo que ocurra mientras esté vigente el Tratado Antártico sirve para favorecer o disminuir la presencia soberana o los reclamos de soberanía sobre la Antártida. Pero también establece que nada de lo hecho hasta entonces deja de reconocerse por firmar ese tratado, con lo cual la Argentina tiene una historia muy rica previa al tratado. Y por otra parte, establece que aquellos países que ingresen al Tratado Antártico no van a poder hacer nuevos reclamos de soberanía, ni podrán extenderse los reclamos de soberanía preexistente de los 12 países signatarios originalmente. Por otra parte, era necesario tener una idea de lo que hacía cada país en la Antártida para que nadie le fuera infiel a lo que acababan de firmar, a la paz y a la cooperación científica. Se establece también un intercambio de información, donde antes de iniciar la campaña antártica los países hablen entre sí respecto a qué hacían, a qué proyectos tenían,
qué resultados obtenían de sus investigaciones y de su actividad logística. Después cambia porque se crea el Tratado de Protección Ambiental, o conocido Tratado de Madrid, en donde se permite ampliar lo que ya estaba establecido en el tratado sobre la protección al ambiente antártico. Y ahí se generan nuevas normas de protección al ambiente antártico, que es lo que más se controla en las inspecciones bajo el artículo 7 y el artículo 14 del Protocolo de Madrid, en donde hay inspecciones para también ver, evaluar cómo los demás países cumplen las normas de protección ambiental, con el agregado que esas conclusiones de las inspecciones pueden ser publicadas para el público en general. El Tratado Antártico se dio 30 años de funcionamiento y para que cualquier país pueda convocar a una reunión extraordinaria y revisar el Tratado Antártico. El Tratado Antártico tiene más de 50 años y eso no se ha hecho. Es el tratado que más ha durado en el mundo. Este es un punto central porque se trabaja por consenso. Todos los países estamos de acuerdo en que se tome una nueva decisión o se deje de trabajar en una medida ya acordada o no se toma. Esto enlentece la toma de decisión, pero la fortalece tanto que hace que el avance sea sólido y haya sido el logro ambiental en la Antártida superior al Protocolo de Kioto. Por otra parte, el Tratado Antártico no forma parte de las Naciones Unidas porque no se habla de la Antártida como un patrimonio común de la humanidad, sino como una reserva, que es muy distinto el concepto jurídico, en donde le pertenece a los países que lo administran y serán ellos quienes decidan, en el caso de un fin del Tratado Antártico, a quién le corresponde qué de la Antártida o cómo se maneja en el futuro. La investigación científica en el Atlántico Sur y en la Antártida es generar conocimiento. El conocimiento se traduce en poder y el poder se traduce en políticas que van a estar dirigidas en fortalecer determinados aspectos de un país. Hay conocimiento que se utiliza para el poder bélico, caso las potencias bélicas mundiales que desarrollaron mucho. Parte de ese conocimiento es para el poder biomédico y se utiliza para la sanidad del ambiente o de las poblaciones. Y parte de ese conocimiento se utiliza también para estrategias geopolíticas y para conocimiento de lo que uno reclama. En este caso, la actividad científica permitiría saber cuál es el interés que tiene cada país por la Antártida. La ciencia es relevante por lo que aporta a la soberanía de un país, es la soberanía del conocimiento, es como los demás países ven a la Argentina posicionada a nivel de potencia antártica. Y Argentina lideró, y creo que lidera, en cuanto a la cantidad y calidad de trabajos científicos, el ranking hispanoamericano. Y está ubicado en el puesto 12 a nivel internacional, de acuerdo a trabajos científicos y evaluaciones que hicieron científicos de otros países, de Noruega, de la India y de Chile.
Por otra parte, también nos permite en el Atlántico Sur conocer sobre la explotación y la sobreexplotación pesquera, muchas licencias vendidas por el gobierno ilegal e ilegítimo de las Islas Malvinas, que creo que tienen un impacto aproximado del 36% del PBI en esas licencias que le corresponden al Estado argentino, generan un daño a nivel del ecosistema marino por esa sobreexplotación. Ahora, las cuotas de capturas están determinadas gracias al Comité Científico de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que tiene su sede en Hobart, Australia. Esto es muy importante porque ahí se determina dónde se puede pescar, durante cuánto tiempo se puede pescar y si se abre o si se cierra un área marina para la pesca. O sea que estoy poniendo algunos ejemplos. El cambio climático, ¿cómo va a impactar en la Argentina el cambio climático global? Eso también es soberanía. ¿Cuál van a ser los cambios meteorológicos que va a haber en el sur de América del Sur respecto a los cultivos? ¿Cuál es la plataforma continental argentina? Eso se hizo gracias al conocimiento científico. Entonces, la soberanía por el patentamiento de recursos genéticos en la Antártida. Eso es muy importante. En un momento en donde se habla de la biopiratería, que es acaparar el poder cultural que tienen algunos conocedores no profesionales, llámense curanderos, chamanes, mano santa, que tienen sobre determinado producto que en algún momento tiene un poder curativo, lo compran los laboratorios, ese conocimiento, por muy bajo precio, lo investigan, lo patentan y ese recurso pasa a ser del laboratorio que lo patentó. Hay una gran competencia por hacer patentes medicinales para cosmetología y para industria de organismos vivos antárticos. Entonces, ahí también es necesario trabajar en ciencia para la soberanía de la Argentina. Hay un riesgo para la soberanía argentina en la Antártida de no continuar con estas políticas de Estado, no entender cuál es el rol de la ciencia, no entender cuál es el rol de la política argentina en el sistema del Tratado Antártico y descuidar lo que se viene haciendo desde 1904. Eso es un peligro para la soberanía argentina. El error va a ser propio, no va a ser de los demás. Argentina es muy fuerte en términos científicos y culturales, no así en poder bélico. Otros países sí tienen poder bélico muy importante. Entonces hay que estar muy preparados, no pretender una guerra en la Antártida, eso sería impensado para la Argentina, que siempre tuvo una posición pacifista y anticolonialista. Argentina no tiene una mentalidad colonial. Y ser fuertes en donde somos fuertes. Las Fuerzas Armadas cumplen un excelente rol en la Antártida, como logísticos y como soporte para la ciencia. Así debe entenderse la presencia argentina en la Antártida. Debe considerarse la historia. Estuve y estoy en contra de la venta del Instituto Antártico por una cuestión meramente economicista. Estoy muy a favor del nuevo Instituto Antártico que se hizo en un polo científico-tecnológico en Migueletes, ubicado en una universidad nacional, la Universidad de San Martín, en donde cumple con todos los requerimientos de higiene y seguridad para el siglo XXI y con una capacidad de ampliarse muy grande. Esto es un gran logro para la Argentina. Corresponde, sí, también para mejorar la actividad antártica argentina, ver una federalización de la actividad antártica y llevar gran parte de la logística, sino toda la logística y gran parte de la política a Ushuaia, a Tierra del Fuego. No toda la política se tiene que manejar desde la ciudad de Buenos Aires. Los acuerdos que hubo en la actualidad con Gran Bretaña, que fueron presentados
como una declaración conjunta, pero tomados como acuerdos, motivaron el rechazo de muchas personas, entre ellos el mío. Considero que fueron erróneos, no fueron debidamente evaluados. Esto empezó sobre una carta que tomó Estado Público, la difundió el diario Clarín, en donde Theresa May le mandaba al presidente Macri una nota en donde decía que veía con buenos ojos el diálogo por Falkland Islands. Es inadmisible para un argentino el uso de la toponimia británica como única toponimia. Por otra parte, el acuerdo que hubo sobre los vuelos a Malvinas tiene que ver también con mejorar la economía de Malvinas. Esa ruta que se abrió para las low cost entre Comodoro Rivadavia y Puerto Argentino favorece la industria del turismo, que tiene un impacto del 18% del PBI de los habitantes de las islas. Por otra parte, acuerda mejor trabajo para la industria farmacéutica. Hablábamos de las patentes en la Antártida, de ese desarrollo de la soberanía científica, la soberanía del conocimiento. Esos acuerdos fueron totalmente negativos para la Argentina, porque no es que favorezcan el diálogo, significa que se aceptó el condicionamiento británico para no hablar sobre la soberanía argentina en las Malvinas.